Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros visitantes aquí a Eman Biolestic Health. Como sabrán, esta semana estamos celebrando nuestro cuarto aniversario de la empresa y es por ello que les estamos trayendo esta serie de webinars con temas de salud muy interesantes que pues, pueden contener información bastante valiosa, ¿no? Para ustedes o para algún colega, etcétera. El día de hoy vamos a tener una plática sobre diabetes tipo 2, sobre sus cuidados, sobre prevención principalmente, algo muy importante. Pero antes de ello, me gustaría recordarles que en Emma Biolestic Health tenemos el servicio de terapia psicológica, tenemos la parte en línea y la parte presencial. Ambos servicios cuentan con esta parte. Puede ser también terapia de pareja, terapia infantil, adolescentes y otro tipo de servicios. Además de eso, en este mes estamos estrenando nuestro servicio de nutrición, el cual de momento solo tenemos en línea, pero bueno, no es como que cambie realmente el servicio, ¿no? Se les puede brindar la atención sin ningún problema. Entonces, por si les interesa, mándenos un WhatsApp, ahí en nuestro WhatsApp de la empresa, pueden consultarnos ya sea en nuestra página de Facebook, en nuestro sitio web de mbholistic.health. Y bueno, eso por parte de los servicios parroquiales. Bueno, también recuerden que esta semana por el aniversario tenemos un descuento del 10% si estás viendo esta transmisión. Tomen una captura de pantalla y etiquétanos en una historia en Instagram, ahí en nuestra cuenta de Eman, ¿vale? Y bueno, obviamente escríbenos y ya te estarás siendo acreedor a un 10% de descuento en el servicio que tú elijas. Y bueno, vamos a ir pasando a nuestro tema de hoy, como les comentaba, tiene que ver con diabetes tipo 2 y para ello me es un placer presentar a nuestra invitada especial, la doctora Angélica Juárez López. Hola, ¿qué tal, Angie? ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal, Armando? Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, espero que la audiencia disfrute mucho esta plática. Antes de ello, me gustaría presentar a la doctora Angélica, hablar un poco de pues, su carrera profesional. Ella bueno, se graduó de la licenciatura en Medicina General de la Facultad de Medicina de la UNAM. Tiene una especialidad en medicina interna en el Hospital General Dr. Manuel G. González. También tiene una subespecialidad perdón, endocrinología en el 20 de noviembre, ¿viste? Y tiene entrenamiento en el manejo de personas que viven con obesidad en el Instituto Nacional de Nutrición, doctor Salvador Subirán. Tiene un diplomado en educación de diabetes de la Federación Mexicana de Diabetes, que ahora sí que es el tema que nos atañe el día de hoy, ¿no? Algunos otros certificados en nutrición y endocrinología. En general, pues se ha especializado en esas áreas y actualmente, pues, bueno, da la práctica privada en el Hospital Dalín. Y bueno, ahora sí que sin más que decir, Angie, el foro es tuyo. Adelante. Listo, pues muchísimas gracias y de verdad les agradezco la invitación para poder hablar un poquito acerca de este tema que creo que se ha visto muy aumentado, sobre todo por el número de casos que se han presentado más en los últimos años. Pues lo más alarmante es que antes se consideraba la diabetes tipo 2 como una enfermedad de pacientes adultos mayores y actualmente los casos pues se están trasladando a personas más jóvenes, incluso hasta adolescentes. Entonces creo que es importante que, como comentabas bien, que si esa información les puede servir a ustedes, a algún familiar, a algún colega, pues lo podemos ir transmitiendo porque en realidad así es como podemos ir previniendo. Y bueno, pues muchísimas gracias y vamos a dar inicio. Y pues bueno, creo que hablando de la diabetes tipo 2, eso es lo principal que tenemos que saber. ¿Qué es la diabetes? La diabetes, pues en realidad es una enfermedad crónica y degenerativa que se va a caracterizar por el incremento anormal de los niveles de azúcar o de glucosa, que es el término correcto, en la sangre. Esto, pues, en realidad la diabetes es todo un grupo de enfermedades. Hay muchísimos tipos de diabetes, pero la más común y de la que vamos a hablar en esta ocasión es la diabetes tipo 2, que corresponde hasta el 90 al 95% de los casos.
Hay otros tipos de diabetes, la diabetes tipo 1, conocida anteriormente como juvenil, la diabetes gestacional y otros tipos de diabetes ocasionados por cirugías, por medicamentos, por algunas sustancias. Pero bueno, en realidad cualquier tipo de diabetes va también a requerir algunos cuidados que van a ser, digamos, convergentes con lo que vamos a hablar de la diabetes tipo 2. Y la diabetes tipo 2, en realidad, ¿por qué es tan importante? Bueno, además de la frecuencia, porque es el resultado de interacción entre los factores genéticos, que es lo que ya cada persona trae dentro de su cuerpo desde que es concebido, y algunos factores ambientales. Y al conjunto de estos se le conocen como factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo más conocidos para poder desarrollar diabetes tipo 2? Pues bueno, una parte de la historia familiar, la cuestión del sobrepeso o la obesidad, también una alimentación poco saludable, la inactividad física, una edad avanzada, como les comentaba, factores genéticos y algunos estilos, hábitos en el estilo de vida, como es el consumo de sustancias, como el alcohol, el cigarro, y también a esto se agrega pues a una condición en el embarazo en las mujeres que llegan a presentar diabetes mellitus gestacional. Dentro de estos ustedes podrán identificar que hay factores que pueden ser modificables y factores no modificables. No podemos cambiar a la familia, no podemos cambiar nuestra edad ni nuestro DNA todavía, pero hay algunas cosas que sí podemos modificar y sobre todo lo que queremos incidir para intentar disminuir esos factores de riesgo y como tal llegar a una prevención. De manera muy rápida, y realmente esto es solamente como una mención, ¿de qué estamos hablando? Bueno, realmente estamos diciendo que la diabetes es una elevación de glucosa de manera normal. Nosotros generalmente cuando consumimos algún tipo de alimento que contenga carbohidratos, la glucosa lo que va a pasar es que va a entrar en nuestro cuerpo a través de la absorción por el intestino y va a pasar a la sangre. Esta elevación de glucosa en sangre que sale dentro de un rango normal de ayuno va a propiciar la liberación de la insulina por parte del páncreas. Esta es una respuesta normal y la insulina lo que va a hacer es irse a la célula y para poder llegar como una llave, abrir la célula y que la glucosa salga de la sangre y pueda ingresar a la célula para ser empleada como energía. Eso es lo normal. Y lo normal también es que tengamos un rango de glucosa. En las mañanas o antes de los alimentos, lo ideal es que tengamos abajo de 99. Y sobre todo si consumimos algún alimento que tenga glucosa, que nuestra glucosa a las 2 horas de medirla no rebase el 140. Hasta el momento estos son los parámetros que se consideran saludables. Ahora, ¿qué va a pasar? Generalmente, más derivado de los estilos de vida y de nuestras condiciones genéticas, puede llegar a suceder que la glucosa en la sangre empiece a elevar más, puede ser sobre todo lo más común por el abuso de alimentos, y al haber más glucosa en la sangre, el cuerpo se ve obligado a liberar exceso de insulina. Sin embargo, este exceso de insulina al mismo momento de que sí se une con el receptor o con la cerradura para abrir la célula, pero al haber una gran cantidad hace que el cuerpo mismo empiece a fallar, empieza a tener esta resistencia en tener su efecto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que nuestro cuerpo va a estar forzando a formar insulina, la glucosa se va a quedar o el azúcar se va a quedar flotando en la sangre y esto nos va a empezar a poner en lo que le decimos el caminito para la diabetes. ¿Por qué? Porque después de estar pasando por este proceso que se llama resistencia a la insulina, donde nuestro cuerpo ya no responde bien, puede progresar a niveles de prediabetes. En la resistencia a la insulina nosotros podríamos llegar a tener todavía glucosas normales en las mañanas. Ya en la prediabetes se caracteriza por una elevación del azúcar tanto en las mañanas o en ayuno como después de los alimentos. La prediabetes sí existe y generalmente también se considera un factor de riesgo para progresar a diabetes. Hasta 1 de cada 4 personas que tienen prediabetes en un lapso de 3 a 5 años pueden progresar a diabetes. Esto varía, pero finalmente son estadísticas. Y cuando progresan a diabetes, pues ya es como tal la enfermedad que definimos anteriormente, donde realmente la glucosa está alta en sangre, puede haber una disminución en las cantidades de insulina del cuerpo o no. Y bueno, esto generalmente lo que va a llevar es que el aumento de glucosa en la sangre va a llevar a diferentes daños en el cuerpo. Es la glucosa alta la que puede ocasionar daños en el ojo, en el riñón, en el cerebro, en el corazón. Y lo más lamentable de todo esto es que no solamente es la glucosa, la mayor parte de las veces la glucosa se agrupa con otro tipo de alteraciones, como es una elevación de la presión, la situación de obesidad o de sobrepeso, problema con colesterol y triglicéridos, y esto nos va a llevar a lo que se conoce como el síndrome metabólico. El síndrome metabólico, al ser un conjunto de alteraciones del cuerpo, puede aumentar el riesgo de que presentemos alguna enfermedad cardiovascular. Y enfermedad cardiovascular me refiero a alguna enfermedad de corazón, cerebro, de la circulación arterial,
que inflama el cuerpo y puede a desencadenar incluso a infartos de corazón o de cerebro. También es importante mencionar que hay un aumento alarmante en el número de casos de diabetes y pues bueno, la amenaza a la salud que esto condiciona. En este mapa, que es de la Federación Internacional de Diabetes, en la versión del 2021, que es la más reciente, podemos ver cómo en todo el mundo, por continentes o por zonas, se está haciendo una proyección del número de casos de diabetes que van a ocurrir. Y esto, si se dan cuenta, estamos hablando que en la parte de Norteamérica y el Caribe, donde se encuentra ubicado México, se considera que se va a aumentar un 24% en el número de casos. Y en otras regiones, por ejemplo, lo que es África, en el norte de África y en el medio oeste, hasta en un 87, casi se va a duplicar el número de pacientes con diabetes. Aquí, desgraciadamente, pues México actualmente ocupa el 6º lugar en casos de diabetes en todo el mundo. Y hay que considerar como una estadística también que 1 de cada 10 personas en el mundo tiene diabetes, y lo triste es que 1 de cada 2 personas con diabetes no está diagnosticada. Al no tener un diagnóstico de diabetes no podemos prevenir efectivamente las complicaciones que pueden derivar de esta. La mitad de los que la tienen precisamente están expuestos a las complicaciones, que en general son infarto del corazón o infarto de miocardio, o lo que se conoce como una embolia cerebral, que falla en los riñones, una insuficiencia renal, alteraciones en la visión hasta llegar a la ceguera, alteraciones en los miembros pélvicos que pueden llegar a lo que es un pie diabético y amputaciones, pero también otras como disfunción sexual, infertilidad, alteraciones hepáticas. Entonces, realmente la cuestión de la diabetes es una enfermedad que ataca a todo el cuerpo y a todos los órganos. Y no solamente es catastrófico para la persona, sino también para el gasto de salud personal, familiar y hasta del sistema en general. Aquí vemos, por ejemplo, unas estadísticas que se realizaron por parte de la Federación, donde vemos que un paciente en control que tiene diabetes, pero lleva su cuidado, al año su gasto es muchísimo menor a un paciente que no lleva un control adecuado y en el cual ya se presentan complicaciones, tanto por los monitoreos que tiene que hacer, por las visitas médicas, los insumos, las cirugías, estudios clínicos y demás tratamientos que hay que hacer. ¿Y cuál es el panorama de México en estos momentos? Bueno, cada cierto tiempo se realizan por parte del Instituto de Salud las encuestas de salud y nutrición. La versión del 2022 lo que nos demuestra en comparación con la del 2006 es el incremento paulatino tanto de los números de prediabetes como de diabetes en México. Y como les comentaba, hay un gran número de pacientes que no están diagnosticados. La última prevalencia, es decir, el número de casos diagnosticados de toda la población de México, que somos 26 millones, es que el 18.3%, o sea, dos de cada 10 prácticamente, tienen diabetes, 2 de cada 10 pueden tener prediabetes y una buena proporción no tiene un diagnóstico. Aquí también lo que evaluamos son los factores de riesgo, como les comentaba, para la cuestión de diabetes. Y dentro de esto lo vamos a ver más adelante, pero está el sobrepeso y la obesidad. Se considera que igual 1 de cada 3 adultos tienen sobrepeso u obesidad. Y si juntamos las dos entidades, 7 de cada 10 pacientes tienen un sobrepeso u obesidad. Y como podemos ver aquí en la gráfica, en la gráfica que están con diferentes colores, a mayor índice de sobrepeso u obesidad se llegan a presentar mucho más las enfermedades, ya sea hipertensión, problema de colesterol, triglicéridos, obesidad, depresión o enfermedades del corazón. Entonces, esto también es algo que tenemos que ir previniendo. Y bueno, si hablamos de prevenir, bueno, creo que lo primero es saber quién se debe de evaluar. Nosotros somos candidatos, no nos tenemos que preocupar. Bueno, pues en general, por ser mexicanos ya tenemos el riesgo. Y la mayor parte de nosotros tenemos, ya sea un papá, un abuelito o que tenga diabetes. Entonces, aquí es algo que si queremos hacer el ejercicio, les pediría que saquen su calculadora para que podamos calcular algo que se llama índice de masa corporal. El índice de masa corporal lo vamos a calcular poniendo el número de kilos de la última vez que se pesaron y dividirlo en 2 ocasiones por su estatura en metros. Esto es decir, si pesan 70 kilos y miden 1,60, van a dividir 70 entre 1.6 entre 1.6 y les va a dar un número. Cuando el número es arriba de 25, se considera que el paciente tiene sobrepeso. Y esto es importante porque aun cuando no haya síntomas de elevación de la glucosa,
ajá, que nos debemos de hacer un chequeo, sobre todo si ya tenemos arriba de 18 años. Entonces se van juntando características. Adultos sin síntomas, con este índice de masa corporal arriba de 25 y con que tengan nada más un factor de los siguientes, es necesario que se hagan alguna prueba para descartar que no haya alguna alteración de la glucosa. Como les comentaba, parientes en primer grado con diabetes, etnia de alto riesgo, tan solo ya somos mexicanos, mujeres que tengan antecedentes de síndrome de ovario poliquístico, que sean sedentarios, entonces que prácticamente no se haga ejercicio. Si además de todo esto ya se tiene un diagnóstico de presión alta o alteración en las grasas o condiciones asociadas con resistencia a la insulina. Aquí posiblemente, y valdría la pena también que lo hagan como un ejercicio, que se revisen el cuello. En la parte posterior del cuello la piel tiene que ser similar al resto del cuerpo. Sin embargo, si ya la ven que está rugosa y con una coloración oscura, esa condición se llama acantosis nigricans y es un indicador de que ya puede haber resistencia a la insulina. O también si tienen historia de enfermedades del corazón o del cerebro. Estas tan solo son características para que uno empiece a buscar una atención para poder evaluarse. Ahora, también, ¿quién se debe de evaluar? Adultos que tengan prediabetes, mujeres que hayan tenido el antecedente de diabetes gestacional, todos aquellos que no tengan ningún factor de riesgo, pero a partir de los 35 años, con tan solo ser latinos o mexicanos, deben de hacerse las pruebas, y también pacientes con VIH, esto sobre todo por los medicamentos que llegan a consumir ellos. Y bueno, los resultados, esto en realidad es meramente orientativo. Lo ideal es que acudan con un médico, se le pueden mandar a hacer las pruebas y a partir de ahí se puedan catalogar, pero que sepan que pueden hacer 3 tipos principalmente de pruebas, lo que es la glucosa en ayuno, un marcador que se llama hemoglobina glucosilada, que nos dice cómo ha estado el azúcar en los últimos 3 meses, y se les puede mandar a hacer la curva de tolerancia a la glucosa, donde se les da un líquido muy dulce y se mide el azúcar o la glucosa en el inicio, antes del inicio de la prueba y a las 2 horas. Dependiendo de los resultados es como se cataloga o en qué clase están. Ahora, les decía que entre el estado normal y el estado de prediabetes existe algo que se llama resistencia a la insulina. También otra de las pruebas que podemos realizar para detectar esto es la medición de glucosa en un mismo momento junto con la insulina. Se hace un índice que se llama HOMA-IR y si el resultado es mayor o igual a 2.6 se considera que el paciente tiene resistencia a la insulina y requiere empezar a tener intervenciones. Ahora, después de esta breve introducción, pues vamos a entrar de lleno en el tema, realmente la prevención y los cuidados de la diabetes tipo 2. Y no solamente aplica para la diabetes tipo 2, también aplica para otras enfermedades crónicas no transmisibles, como puede ser la hipertensión o justamente el problema de colesterol, triglicéridos, ácido úrico, sobrepeso y obesidad. Ahora, aquí les puse una frase del doctor Elliot Joslin, que pues es como el padre de la educación en diabetes, donde él decía que la educación no es parte del tratamiento, en realidad es el tratamiento. Si un paciente tiene la información necesaria para poder empezar a realizar cambios y cambiar los comportamientos que nos llevaron a la diabetes, es muchísimo más valioso que haga esto a que consuma, digamos, cantidad ilimitada de medicamentos, que a veces es el panorama que vemos. Y algo que de verdad enfatizan mucho es que el punto esencial para alcanzar los objetivos en el cuidado de diabetes es el cambio en las conductas o el cambio en el comportamiento, y esto se logra a través de la educación. La educación en diabetes tenemos 7 pilares en los cuales nos basamos, que es el cuidado de la salud mental, el tomar el medicamento, el comer saludable, el ser activo, el realizar monitoreo de los niveles de glucosa, de la presión del peso, reducción de riesgos, que es hacer las acciones necesarias para disminuir las complicaciones, y también el aprender a vivir con diabetes día a día. Entonces, estos son nuestros pilares sobre los que queremos trabajar para realmente llevar a la diabetes a que que se integre a la vida de la persona, sobre todo cuando todavía podemos, digamos, prevenir algunas complicaciones, y si están presentes, pues bueno, limitarlas. Y este es como el esquema que generalmente todos tenemos. Pensamos que el medicamento siempre va en la punta de la pirámide, que es lo más importante. Y sí, es una ayuda invaluable porque eso nos ha ayudado a evitar que se compliquen más personas. Pero sinceramente la base de lo que es el cuidado de la diabetes es la salud mental. E incluso muchos de las guías de manejo de diabetes, tanto nacionales como internacionales, enfatizan que si un paciente no tiene una adecuada aceptación hacia el proceso de diabetes, no trabaja en estas barreras, la verdad es que todo lo demás es muy difícil que lo lleve a cabo, porque
Arriba de lo que es la base de la salud mental está la situación de la alimentación, la actividad física. Arriba está la monitorización, como les comentaba, la reducción de riesgos y la de problemas cotidianos. Y hasta la parte de arriba están los medicamentos que experiencia, teniendo las bases más sentadas, los medicamentos disminuir azúcares, no triglicéridos, pero es posible poder llevar un manejo más adecuado. Y justamente lo que les comentaba, las guías, la ADA es la Asociación Americana de Diabetes, que en uno de sus fascículos comenta esto, que es necesario formar comportamientos positivos, saludables y mantener un bienestar físico, psicológico, y que esto es fundamental para alcanzar las metas del tratamiento de diabetes y maximizar la calidad de vida. Ahora, en esta parte del bienestar psicológico va incluido mucho el vencer miedos y barreras. Generalmente ante un diagnóstico de diabetes, el paciente se cierra, el paciente se enoja, el paciente empieza a pasar por esta resistencia al cambio, y es por esto que les comento que pasamos por las etapas del duelo. Inicialmente algunos pueden pasar a la negación, les dices diabetes y su mente es blanco, ya el familiar o si va alguien que más o menos recibe la información. Se puede enojar el paciente, puede pasar a transitar mucho al inicio entre estas dos etapas. Empieza la negociación, bueno, pero si dejo de comer, si empiezo a hacer ejercicio se me quita, si me tomo el medicamento no me va a pasar nada. Pasan finalmente a la etapa de tristeza, y recordemos las etapas del duelo no se les pueden pasar de la depresión nuevamente al enojo, pueden negociar, pueden pasar a la negación, pero la idea de trabajar el duelo es llevar a una aceptación, y que en esta parte de la aceptación, al integrar el diagnóstico, se empiezan a generar cambios, que eso es lo que queremos, y que el paciente realmente reciba la información que nosotros le podamos dar y lo lleve a la educación. O sea, la información a veces solamente es recibo información y hasta ahí se queda. Si me acuerdo de algo está bien, y si no, pues también. La educación va dirigida en otra cosa, es poder proporcionar esa información, pero para generar un cambio de conducta. Ajá, y también hacer un cambio en el comportamiento. Entonces, en esta parte de la educación, siempre es, bueno, estoy recibiendo esa información, a lo mejor lo que yo les estoy comentando ahorita, se pueden autopreguntar, ¿esto me está sirviendo o me va a servir a mí o a alguien más? Y si dices, ok, sí, tal vez sí me sirve. ¿Por qué? ¿Qué queremos hacer? Vamos a intentar cambiar algo. ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué y cómo lo puedo cambiar? Pero generalmente ahí es cuando empezamos a tener estas barreras mentales de, no sé, a lo mejor sí tengo que cambiar esto, a lo mejor no. Entonces esas barreras es lo que tenemos que empezar a trabajar y también aceptar. Si nosotros vamos a poner un ejemplo muy clásico de, bueno, que pasa en mi consulta, que es, bueno, quiero mejorar mi nivel de azúcar en un paciente que ya tiene diabetes, y mi barrera es que no he dejado de comer pan de dulce específicamente. Entonces ahí, si yo estoy identificando que esa meta a la que quiero, el dejar de comer pan de dulce, ¿cómo lo vamos a lograr? Aquí empezamos a meter algo que se llama una metodología SMART, y esto lo que nos lleva es, no todos los tienen que ser de tajo. De hecho, se ha visto que cambios que uno hace de manera rápida realmente no son perdurables y recaemos en los hábitos anteriores. Entonces, el irlo haciendo de manera paulatina nos ayuda a que nosotros lo vamos haciendo a nuestro ritmo y se van haciendo cambios perdurables, y sobre todo los cambios o las metas personales. Ajá, y esto es una parte donde tenemos que ir negociando. Regresando un poquito a esa parte de la pan de dulce, por ejemplo, la metodología SMART, y poniéndolo, vamos a utilizarlo diciendo meta específica. ¿Cómo lo estoy haciendo? Yo reconozco que me estoy comiendo 2 panes de la mañana y 1 de la noche, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo voy a medir? Bueno, a lo mejor en lugar de comerme 2, me voy a comer 1. Ajá, porque si yo sé que lo quito de golpe, el siguiente vez que coma pan de dulce no me voy a comer 2 panes, me voy a comer 4 por la ansiedad que genera el no poder comerlo, ¿ok? Entonces vámonos paso a paso. Muy bien, me voy a comer un pan. ¿Creo que lo puedo hacer? Sí, te lo puedo hacer. ¿Es realista? Sí. O sea, aquí es también evaluar qué tanto lo puedo, qué tanto lo puedo llevar a cabo. Y temporal, aquí temporal no es que, es fijarnos un tiempo para llevar a cabo este cambio. Si me voy a quedar con un pan de dulce, voy a intentarlo por 3 semanas. Y después de 3 semanas, a lo mejor yo me voy a comer un día sí, un día no, un día sí, un día no, con la intención de irlo retirando. Y así como con este ejemplo podemos utilizar con cualquier cosa donde nosotros sintamos que tengamos una dificultad para hacer un cambio.
Pero vuelvo a repetir, esto. Y es necesario también tener esta parte de las metas y ir haciendo los cambios. ¿Por qué? Porque esto nos lleva de la mano con la prevención. Si es algo que nos está dañando y no queremos cambiarlo, el desenlace ya sabemos cuál va a ser, nos va a terminar dañando más. Entonces, el prevenir, incluso lo ideal es empezar a hacer una prevención primaria, que esto es realizar acciones antes de que se dé un desenlace, y entendiendo como prevención que es la preparación y la disposición, que es para un resultado. Entonces, por ejemplo, en la prevención primaria, pues, ¿qué quisiéramos? Que nadie desarrolle diabetes. Entonces, empezar a hacer las cosas desde antes para disminuir el riesgo, para no desarrollarla. En la prevención secundaria, que es el siguiente nivel, entonces, en este caso ya se tiene la condición. Lo ideal es que se haga un diagnóstico, hacer cuidados para que esta condición no avance. Es evitar el desarrollo de las complicaciones. Y una prevención terciaria es, bueno, ya tengo diabetes y lamentablemente ya tengo alguna complicación asociada. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a contener, vamos a intentar detener o retrasar el avance de estas otras alteraciones que empezaron a surgir a partir de la diabetes. Cada etapa en la que nos encontremos podemos hacer algún acto para evitar que progrese. Aquí cada uno tendría que evaluar de en qué parte está y pues ir de la mano para poder generar los cambios. E independientemente en qué punto esté cada uno, pues como les decía, es importante empezar a preguntarse, ¿realmente tengo que modificar? Tengo que ver en qué como, si hago ejercicio, si ya cumplo con mi medicamento, si ya aparte, por ejemplo, no es que tenga diabetes, pero tengo problema con colesterol o triglicéridos, tengo problema con la presión. Hay que evitar y reducir el consumo de sustancias dañinas, revisarme físicamente, bueno, hacerse un check-up o una revisión médica, y como les comentaba, pues también cuidarse mentalmente. Esta parte es necesaria para que en todo el conjunto de la metodología SMART podemos ir adquiriendo nuevos hábitos que nos van a llevar a los cambios, a pegarnos a ese cambio y finalmente no necesariamente hablando de tratamiento únicamente como las pastillas, sino un tratamiento que nos lleva a la mejoría, incluso sin medicamentos, de una condición. Y pasando a esta situación de la prevención primaria, o dicho de otra manera, cómo reducir el riesgo de desarrollo de diabetes tipo 2, como les comentaba, finalmente es reducir los factores de riesgo que podamos modificar. Y uno de estos y los más importantes es, como les comentaba, la prevalencia de obesidad y de sobrepeso. Hay un término que se conoce como diabesidad, que es justamente el conjunto de diabetes y obesidad, y esto surgió a partir de la observación de que para pacientes con mayor peso, mayor índice de masa corporal, esto es arriba de 30, aumentaba mucho más el caso de diabetes. Incluso se considera que el 90% de los casos de diabetes tipo 2 están relacionados con sobrepeso y obesidad. Entonces, el tenerlo de manera crónica también es de los factores más importantes. Ahora, yo creo que esa es una pregunta común, ¿no? Bueno, tengo sobrepeso, tengo obesidad, ¿qué tanto es tantito? ¿Qué tanto que tengo que perder de peso? ¿Tengo que bajar rápido? Y la respuesta es no. Pero no hay pautas para una pérdida de peso saludable. Si queremos, por ejemplo, lograr cambios, mejoría en la glucosa y disminuir el riesgo, por ejemplo, de elevación de colesterol, triglicéridos, de la hipertensión, se ha visto que una disminución del peso actual entre un 3 y 7% puede ayudar a estas metas. Con esta persona pesa 90 kilos y disminuye 6.3 al llegar a, por ejemplo, entre 87 y 3 kilos, podemos lograrlo. Pero si además la persona hace cambios y logra perder el 10% de su peso y mantener esa pérdida, vamos a tener una mejoría en el azúcar, en las grasas, en la presión, y también disminuimos el riesgo de enfermedades de corazón y de cerebro. Esto es que una persona de 90 kilos pase a pesar 81 kilos, que pierda 9 kilos de peso. Y que si hablamos de manera individual, por ejemplo, cada uno podemos hacer ese ejercicio. Queremos tener una pérdida de peso sana, hay que evaluar disminuir un 5 al 10% del peso que ahora tenemos en 3 meses, y esto se va haciendo paulatinamente. Hay que considerar que la pérdida de peso es muy lenta, es muy fácil ganar peso, pero perderlo es complicado, y esto porque el cuerpo se readapta. Esto es por eso que tenemos que llevar un acompañamiento.
Y más allá, digo, hablamos del peso porque es lo más accesible que tenemos, la mayoría tiene o puede ir a pesarse en una báscula y checar qué cantidad de kilos, pero el enfoque ideal es realmente trabajar con base a la composición corporal. Esto es nuestro cuerpo, qué tanto es de grasa, qué tanto es de músculo, qué tanto es de agua. Mucho de este enfoque de composición corporal lo podemos hacer por parte de endocrinología, pero nutrición también nos ayuda mucho. Y al estar haciendo, si una persona, vamos a suponer, baja de 90 a 88 kilos, pero lo que bajó fue de grasa, eso es magnífico. Que se baja a 81 kilos, pero pierde solo músculo. Ajá, entonces esa es la parte donde vamos. Y para el manejo del sobrepeso y la obesidad también hay, de acuerdo a las guías médicas, dependiendo de nuestro índice de masa corporal, el que les pedí que calcularan anteriormente, es el tratamiento que se les da. Se ha popularizado muchísimo el uso de medicamentos para la pérdida de peso, sin embargo, no están indicados en casos. Generalmente se puede llegar a utilizar en unos índices de masa corporal arriba de 27 y sobre todo cuando el paciente ya tiene alguna médica. Y también pues está en boga el uso de la cirugía metabólica o la cirugía bariátrica para perder peso, pero esto es importante que lo mencione, igual que con los medicamentos para bajar de peso, que no esté bien seleccionado, que no tenga las características para poder pensar que va a tener un éxito en su tratamiento, es un paciente que está destinado al fracaso y lamentablemente ahí se vuelve un gasto más que una inversión. Generalmente para perder peso se necesita una asesoría constante. Las guías mencionan que hasta se requieren 16 sesiones en 6 meses donde nos enfoquemos en los cambios, tanto cambios nutricionales para hacer un déficit de energía, en la actividad física y cambios de hábitos. Todo esto en conjunto, si nosotros gastamos o perdemos energía más de 500 calorías al día, empezamos a perder peso. Y el déficit, independientemente de la composición de lo que se componga nuestra comida, resultará una pérdida de peso. Aquí, si se dan cuenta, es una consejería, no es una imposición, porque lo que yo quiero es como que se vayan adaptando a los consejos o las guías que uno les va dando para que cada uno pueda ir haciendo los cambios para mantenerlos a largo plazo. Y es súper importante que para la pérdida de peso se requiere de disposición de la persona. Tiene que tener una preparación, tiene que tener, sobre todo mental, psicológica, tenemos que tratar la ansiedad o la depresión si esta existe, porque los cambios requieren de una negociación con uno mismo. Si ese estado mental no está adecuadamente, la verdad es que es muy difícil que se logren y sobre todo que haya muchas recaídas y las recaídas llevan a la frustración, por lo tanto, los cambios no se van a ver reflejados. La obesidad y el sobrepeso, sobre todo la obesidad, actualmente se considera como una enfermedad crónica. Entonces, como una enfermedad crónica requiere de una vigilancia a largo plazo, incluso cuando una persona ya logró el peso, la pérdida de peso deseada. Y como les comentaba, el tratamiento farmacológico, y aquí yo agregaría el tratamiento quirúrgico, es como un adjunto a las medidas, no es la solución. Y en la parte de alimentación, aquí se les voy a pedir que tengan listo su dedito para hacer screenshot, tengan su celular a la mano, porque algunas recomendaciones las vamos a mencionar, pero sí me gustaría que las tuvieran como información para que las puedan leer más detenidamente y sobre todo ver qué puede aplicar a cada uno. La alimentación es una de las cuestiones en cambio de hábitos más complicadas que hay y por eso les comento que tiene que haber una disposición por parte de la persona. La alimentación no se lleva nada más de una dieta de no puedo comer esto, no puedo comer lo otro. No, realmente es conocer sobre los alimentos nutritivos y de la calidad, qué cantidades son las adecuadas y qué combinaciones según los gustos de cada uno. Y ahí justamente hemos satanizado esta palabra de dieta como una restricción y no, realmente la dieta es lo que incluye todo nuestro alimento. Y la idea de una educación en nutrición es recibir asesoría para justamente saber cómo combinar estos alimentos. También es importante reconocer lo que se come y lo que se bebe, porque eso es ser sinceros con uno mismo e incluso hay una corriente que se llama el mindful eating, que es el comer consciente para ir conociendo qué es lo que ingresa a nuestro cuerpo y esto nos va a llevar a llevarnos a unas mejores elecciones. Realmente el secreto de la alimentación son las cantidades y las combinaciones y de esto un ejemplo rápido va a ser lo que les voy a comentar del plato ejemplar. Y hablando en reducción de diabetes, es importante reducir la ingesta de carbohidratos. Esto lo conocemos generalmente carbohidratos o lo asociamos con cosas dulces, pero también hay que conocer que pueden ser alimentos salados. Y hay que tomar en cuenta que para que un alimento realmente cumpla con su papel, nos tiene que nutrir. O sea, nosotros podemos alimentarnos con galletas y refresco, y no nos va a nutrir eso, porque realmente tiene otros componentes que a nuestro cuerpo no le facilitan seguir sano.
Aquí en esta parte de los carbohidratos, como les decía, tenemos en la concepción de que los carbohidratos es solamente el azúcar o los dulces, y no, realmente dentro de los grupos de alimentos, los alimentos que tienen carbohidratos son las frutas. Todas las frutas tienen azúcares, todas. Los cereales como el arroz, el maíz, el trigo, el arroz tienen cereales, tienen carbohidratos. Los tubérculos como la papa, la zanahoria, el betabel, tienen carbohidratos, las leguminosas, frijol, lentejas, garbanza. Como les comentaba, los azúcares, aun cuando sean naturales, por ejemplo, el azúcar de caña, el piloncillo, la miel, siguen siendo azúcares, y bueno, los refinados que les comento. Los lácteos, especialmente la leche, tiene también carbohidratos, y el alcohol. Algunas preparaciones, sobre todo los que son fermentados, pues también contienen estos macronutrientes. Ahora, aquí se les pediría que le tomen la captura de pantalla o le tomen una fotito, porque ¿cómo vamos a poder reducir esta parte? O como les comentaba, uno es ir reconociendo lo que comemos, y eso es un ejercicio interesante, porque a lo mejor dice, bueno, pues pero yo no como tanto, pero en la mañana a lo mejor me estoy comiendo un sándwich con un café que tiene mucho azúcar. En la comida voy a comer en la fonda porque es lo único que me da tiempo, y como arroz, tomo agua de sabor con frutas, me pido unos tacos dorados, y aparte el postre. O sea, si realmente lo analizamos con los grupos de alimentos, todo eso es un carbohidrato. Entonces, algunos consejos prácticos es, bueno, hay que evitar refrescos, jugos, licuados, aguas de fruta o aguas de cereales. Incluye agua de avena, agua de arroz, agua de horchata, agua de amaranto también he llegado a ver. Bebida, y también hay que evitar las bebidas a base de leche con jarabes tipo Starbucks, o los atoles o el ponche. Bueno, ya no es época, pero recuérdense de esto en diciembre. Y opción de bebidas, preferir siempre el agua simple o aquellas bebidas que no tengan azúcar. Hay que considerar que toda la leche, por fuente de ser lácteo, tiene la misma cantidad de azúcares. Lo único que cambia de ser deslactosada light es en la cantidad de grasa o de lactosa. Opciones de leche son, por ejemplo, la leche de almendras, de arroz o de avena. Hay que evitar o reducir el pan de dulce, galletas, biscuits, todo lo que se considera como pan de dulce. El biscuit y el cuernito se los menciono especialmente porque dicen, es que es salado. No, pero está hecho a base de harinas, tiene carbohidratos. Hay que recordar que hay productos light, bajos en azúcar y bajos en grasa, y eso los podemos utilizar en un momento como un intercambio de los otros alimentos, pero no son de consumo libre. Si queremos sentir como esta parte del azúcar, en lugar de azúcar de mesa, podemos tomar algún edulcorante no calórico, tipo Splenda, Sbetia, el fruto de monje, de manera temporal. No es para toda la vida. Y de las frutas, recordamos que también son carbohidratos. El exceso de frutas también nos puede llevar a una alteración de la glucosa. Entonces, lo ideal es consumir solamente una fruta al día y evitar comerlas en cócteles o comerla en combinación con otros carbohidratos como la granola, la miel, chantilly, azúcar, etc. Otro grupo de alimentos en los que tenemos que basarnos es en las proteínas, esto que es todo lo derivado de productos animales. Se prefiere que se consuman de manera magra, y combinado de manera adecuada pueden ayudarnos a incrementar el sentirnos satisfechos, pero si lo consumimos en exceso vamos a tener elevación de ácido úrico y de colesterol. Y en el grupo de las grasas, aquí se considera que es más importante el tipo de la grasa que la cantidad. Hay grasas que se consideran grasas malas, que son las grasas saturadas, como todo lo que viene frito, capeado, empanizado, lo extremadamente procesado, lo que viene con aceite de coco, de palma. Entonces, estas son las no recomendadas. Se prefiere que se consuman ácidos grasos mono o poliinsaturados, como el aceite de olivo crudo. Y con el aceite de olivo, por favor, no se cocina. Si queremos cocinar con algo, es con aceite de canola o los poliinsaturados. Y considerar que el exceso de grasas en algún momento pueden elevar el colesterol, sobre todo si son grasas malas, pues elevan el colesterol malo. Existen alimentos libres que prácticamente son todos los vegetales. De hecho, acá también le pueden tomar fotito para que ustedes lo conozcan. Y algunos condimentos que también podemos ocupar para la comida. Aquí hay que tener cuidado, sobre todo en la parte de las salsas, por la cantidad de sal que tiene. Y les decía anteriormente, en la alimentación también va lo que bebemos. Entonces existe el patrón de la jarra del buen beber, donde nos dice que prácticamente nuestro consumo de líquido tiene que ser de agua simple. Se pueden beber otras bebidas, sí, pero nuestra base es el agua simple. Ninguna otra bebida sustituye al agua simple, ni siquiera los electrolitos, los jugos, los licuados, nada. Entonces, lo más saludable es siempre beber agua, y si se va a consumir algún otro líquido, bueno, tomar en cuenta, por ejemplo, el café, que es de lo más común. Se pueden de tomar de 0 a 4 vasos, pero el café es diurético. Entonces, si van a tomar café, tienen que tomar más agua para reponer la que van a perder por orina. Y una manera fácil, a lo mejor muy práctica, de ir intentando cambiar esta parte de la alimentación es lo que se conoce como el plato ejemplar.
En el plato ejemplar tomamos, por ejemplo, un plato de estos de guisado, que son más o menos de 23 centímetros, 21, 23 centímetros, y la idea es que, por ejemplo, nosotros dividamos ese plato a la mitad, y esa mitad, una mitad, la saturemos o la llenemos con este tipo de alimentos, que son prácticamente los alimentos libres, en las combinaciones que ustedes quieran. Y la otra mitad se va a dividir igualmente a la mitad para que nos queden cuartos. En un cuarto se va a colocar, por ejemplo, los alimentos que tienen carbohidratos, que pueden ser fruta o derivados del maíz o leguminosas o papa o tubérculos, o sea, pero si se encuentra es un O, no un I. Y en el otro cuarto va a ser todo lo que es el producto animal. Entonces, de manera que al hacer estas combinaciones, incluso cuando nosotros salgamos a comer, podamos tener una alimentación sana y más equilibrada. Este es un ejemplo de lo que les comento. Por ejemplo, si tienen un plato y se quieren comer la ensalada, parten un cuarto y aquí pueden poner una papa al horno, unas 2 tortillas y su carne. Y eso ya es mucho más saludable a lo mejor de lo que en algún momento llegamos a consumir. Y también a por favor, tómenle captura de pantalla porque son unos tips, bueno, por cuestiones de tiempo no me da tiempo de mencionarlos todos, pero que vale la pena en que, bueno, si toman, vamos a suponer el paquete de galletas, unas deliciosas Emperador o no sé lo que les gusta, lo podemos cambiar por galletas Marías, pero el paquete naranja o actualmente las Marías ya sacaron la versión chocolate, entonces puede ser una alternativa. En lugar de agua de fruta, por ejemplo, consumir agua natural o agua de limón o de Jamaica o agua de verdura. Puede ser alfalfa, pepino, hierbabuena, sin azúcar o con sustituto de azúcar. Por ejemplo, los antojitos hay que evitarlos, pero si se va a consumir, pues la menor cantidad posible y sin acompañarlos de más carbohidratos. Entonces, esto creo que vale la pena para que le echen una ojeadita y que podamos ir viendo en qué parte lo podemos ir logrando. Y para realizar estos cambios, bueno, lo ideal es realizar 3 alimentos al día, conocer que incluso en los pacientes con diabetes las colaciones no son obligatorias y si se quiere hacer alguna colación, bueno, pues intentar que sean alimentos sin carbohidratos o alimentos light. Es importante consumir verduras en todas las comidas del día, desde preferencia crudas o con poca cocción, de preferencia, y esto se llama el timing metabólico, timing para comer. Si primero comemos las verduras, después la proteína y al último el carbohidrato, esto también ayuda a los niveles de glucosa y a sentirnos saciados. Empezar la comida con algo caldoso, por ejemplo, puede ser un consomé, una sopa de verduras, de preferencia que algo sea no cremoso, porque recuerden que lo espesan con fécula de maíz y leche. Beber agua simple antes de la comida y después de terminar de comer para también terminar de hacer esa sensación de saciedad. Lo ideal sería ir aprendiendo a manejar las cucharadas, las tazas, que es lo vemos con nutrición, y evitar las tentaciones. Cuando vamos al súper y echamos todo al carrito y después lo tenemos en la casa y nos queremos resistir, es muy difícil porque sabe uno que está ahí. Entonces, lo ideal es no comprarlo para no caer en la tentación. Y bueno, si ya se cae en la tentación, voy a intentar controlar la cantidad lo mejor posible y compensar en el siguiente alimento. Si ya en la comida me comí un pastel, bueno, pues entonces en la cena me voy a comer una ensalada, algo que no tenga carbohidratos para que eso disminuya, digamos, el consumo total en el día de azúcares. Como le comentaba, se acude a un restaurante, hay que procurar mantener la estructura del plato y es muy importante evaluar la presencia de síntomas de ansiedad y depresión porque esos pueden afectar en los intentos por cuidar la alimentación, sobre todo cuando hay algo que se llama comer emocional. Y seguir la guía de la Meta Smart. Como les decía, bueno, realmente no hay ningún tipo de dieta que sea mejor que otra. Se ha demostrado que realmente llevar una estructura de alimento es mucho más importante que algo que nos puedan incluso sacar como de dieta de moda. Y en la parte de la actividad física, pues bueno, siempre es hacer algo, siempre es mejor que nada. La actividad física es cualquier movimiento donde el cuerpo se mueva y el ejercicio ya son movimientos repetidos, secuenciales y todo por un fin. La mayoría de las personas que son sedentarias generalmente no requieren la valoración de un médico, pero hay que hacer el ejercicio de manera paulatina, ir incrementándolo a manera que se vaya haciendo también un hábito. Y algo muy importante, tiene que ser una actividad que se disfrute. Si a mí no me gusta nadar y me obligan a ir a nadar, lo voy a dejar. Entonces, cada persona tiene que evaluar qué es lo que le gusta, bailar, ir al gimnasio, hacer alguna otra actividad, por ejemplo, la bicicleta, el CrossFit, claro, siempre y cuando su cuerpo lo tolere y vaya siendo paulatino. Y si lo que se desea es realizar un plan de ejercicio ya estructurado, el especialista de la salud al que tienen que dirigirse es un médico de la actividad física y del deporte. Entonces, recuerden, hay que empezar bajo, hay que ir despacio, pero con la intención de llegar alto. Generalmente muchos de los problemas es la cuestión de la oficina,
Pero si tenemos esas cuestiones, podemos ir empezando a hacer algunos cambios pequeños. Levantarse un poquito más temprano, tomar escaleras en lugar del elevador, a lo mejor ir con alguien para buscar esa motivación para hacer el ejercicio, hacer algo que se disfrute, al hacer una llamada por celular o estar con el teléfono, si es posible y es seguro, se pueden estar moviendo, escuchar música mientras se ejercitan, bailar. O sea, todas esas actividades que incluso en el trabajo, por ejemplo, tomar descansos cada hora, cada 2 horas para empezar a moverse, eso va ayudando. Se considera que por cada hora sentado se tiene que parar una persona de 3 a 5 minutos. Entonces, si te puedes parar hasta las 2 horas, son 10 minutos los que hay que estarse moviendo. Después del alimento, de preferencia caminar, y lo que son los relojes inteligentes ayudan para esta parte del movimiento. Igualmente aquí podemos ir siguiendo la prescripción de las dietas SMART y bueno, considerar que permanecer sentado, el sedentarismo es perjudicial para la salud. Por lo tanto, podemos hacer pausas activas. Si estamos sentados, empezar a hacer estiramientos. También se pueden hacer ejercicios en silla y hacer estiramientos musculares. Y aquí, por ejemplo, hay guías, incluso en internet, en YouTube, donde podemos, o guías así en PDF, donde te pueden decir, activa tus horas en la oficina, qué movimientos se pueden ir realizando para que nuestro cuerpo no se quede completamente sedentario. Luego hay muchos ejemplos, la verdad es que igual si gustan tomarle foto, pero es una alternativa para ir rompiendo ese sedentarismo. Ahora, estas actividades principales, cuidar el peso, el ejercicio, la alimentación, es la base también y el cuidado de la salud mental de la prevención primaria. Pero bueno, ya estamos hablando de una prevención secundaria, ya tengo diabetes, ¿ahora qué hago? Bueno, pues aquí también van incluidos lo que es nuestros 7 pilares de los consejos de autocuidado. Nuestro afrontamiento saludable, nuestro cuidado de salud mental, la alimentación, el mantenerse activo. Aquí, si una persona es sedentaria y ya tiene diabetes o alguna enfermedad del corazón o del cerebro, sí es necesario que le evalúe un personal de la salud, un médico del deporte, un cardiólogo. Y si ya tenemos diabetes e hipertensión o hipertensión, lo ideal es medir el azúcar y la presión antes de los ejercicios, porque si se tiene menos de 100 de glucosa o más de 250, lo ideal es no hacer ejercicio hasta que logremos regularizarla. O si la presión se encuentra más de 140-90, también lo ideal es no hacer ejercicio. Tomar en cuenta que otra conducta de cuidado, que es la prevención secundaria, es hacerse el monitoreo de azúcar, que es la medición de azúcar, para conocer en sangre cómo están, pues si los niveles capilares, se le conoce con la forma de piquete con el glucómetro. Y esto también nos ayuda a ir determinando, estamos en niveles de control, no estamos en niveles de control, ¿qué pasó? A lo mejor se me subió a 200, bueno, pues que me tomé un refresco. Ok, entonces eso se va haciendo como una asociación para ir también cuidando nuestra alimentación y las demás actividades. Las personas cuando se enferman también pueden llegar a tener niveles de glucosa alta. Y la frecuencia del monitoreo depende de cada persona, eso generalmente es una meta que se fija con el médico y la manera tradicional de hacerlo es justamente con el glucómetro, al sacar la sangre. Sin embargo, actualmente hay tecnologías, una tecnología que está en México es el monitoreo flash o el escaneo de la glucosa que se coloca en el brazo del paciente, es únicamente en el brazo, no está aprobado para otras zonas del cuerpo, un sensor que si el teléfono es compatible, se puede demandar directamente la información al celular, que también funciona como y esto nos ayuda para ir conociendo y, por ejemplo, nos ayuda a obtener este tipo de reportes en los cuales podemos ir viendo los niveles de azúcar. Lo bonito de este sensor es que, a pesar de que una persona se escanee por lo menos 4 veces al día, cada 6 horas, se forma una gráfica que nos dice las tendencias de sus niveles de azúcar. Otra cosa de cuidado, que es la prevención secundaria, es el poder reducir riesgo, las complicaciones por diabetes, que como les decía, se afectan pies, nervios, dientes, la parte sexual, la parte renal. Entonces, hay que tener en cuenta que los pacientes con diabetes requieren la revisión de los pies por lo menos una vez al año para evaluar sensibilidad y que no tengan lesiones. Esto por parte del médico, pero la revisión de los pies por el paciente es diario. Una revisión dental al año, la revisión del ojo o lo que se conoce el fondo de ojo para ver la retina, la presión dentro del ojo una vez al año. Una muestra de orina para medir proteínas en la orina y verificar que no haya daño en el riñón, medición de colesterol y triglicéridos, el cuidado de la presión y también se pueden llevar a cabo la realización de electrocardiograma o radiografía de tórax para prevenir o minimizar las complicaciones. Y bueno, si en esto algo les sirve, también le pueden tomar captura de pantalla, que lo que nos trata es acerca de las metas de tratamiento para la diabetes. Esto completa nuestros 7 cuidados básicos, que es realmente también el ir cuidando, el ir midiendo y además de las medidas que hacemos no farmacológicas, pues aquí se incluye el tratamiento farmacológico. Estas metas de tratamiento se van adecuando a
cada paciente, pero de manera en general se considera que el azúcar tiene que estar en ayuno entre 80 a 130, 2 horas después de los alimentos, menos de 180. El marcador de la hemoglobina glucosilada, como les comento, se fija de acuerdo al paciente, pero en general que esté en menos de 7%. Menos de 200 de colesterol total, menos de 150 de triglicéridos, el colesterol bueno arriba de 40 en hombres, arriba de 50 en mujeres, y el colesterol malo que se conoce como LDL abajo de 100. Si el paciente ya tuvo un infarto de corazón previo, esta meta se baja hasta 55. La presión arterial que se mantenga normal o por abajo de 130-80, y bueno, las modificaciones o los parámetros que les comentaba en el peso. Lo ideal es que si una persona tiene sobrepeso u obesidad, pues que pueda perder el 5 al 10% de su peso basal. ¿Sí? Y bueno, como prevención terciaria, aquí simplemente, bueno, no simplemente, aquí va enfocado a limitar los daños que ya están presentes por las complicaciones. Entonces, siempre hay que recordar que aun cuando un paciente ya tenga daño en el ojo, daño en el riñón o lamentablemente ha llegado a una amputación, siempre se puede empezar a cuidarse todavía más o mejorar el autocuidado. Esto porque el control de la diabetes y el resto de las enfermedades va a ayudar a retrasar el avance de esta condición en la cual ya está afectado o evitar la aparición de otras. Y aquí nuevamente se aplican las 7 medidas de autocuidado. ¿Okay? Y bueno, eso es en la parte de prevención. Y como conclusiones de esta plática, yo les quisiera decir que realmente la diabetes es una posibilidad real para todos. Yo quisiera que todos estuviéramos en la parte de prevención primaria, ojalá sea así, y si no, bueno, tomar acción para en los otros niveles de prevención podamos hacer algunos cambios que nos beneficien. Hay que conocer dónde estamos y vivir ese proceso, que como les comentaba, es un proceso biológico, es un proceso psicológico que requiere de mucha también salud mental. Atención a la prevención, y esto son metas individuales. Hay que hacer los cambios paulatinos y perdurables, aplicar los 7 hábitos a las otras medidas del autocuidado, y todo esto lo que nos va a llevar es a una capacidad de empoderamiento, de que el paciente puede tomar decisiones junto con su médico de manera personal para seguirse cuidando. Y como les comentaba, ojalá estos mensajes le hayan sido de utilidad. Es muy importante que los sigamos difundiendo para el cuidado de todas las personas. Y pues algo que siempre mencionan, de que si no ahora, pues ¿cuándo lo vamos a hacer? Y bueno, pues les agradezco muchísimo su atención. Les dejo mi correo electrónico si tienen alguna duda. Y nada más como último dato cultural, el 14 de noviembre de todos los años se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Entonces, muchísimas gracias. Excelente, muchas gracias, Felipe, por tu presentación. Ha sido muy, muy ilustrativa, muy educativa, y espero que les esté sirviendo a los que nos están viendo, a los futuras personas, ¿no?, que nos ven. Y bueno, vamos pasando aquí a la sección de preguntas, que hay algunas cuantas. A ver, Adal, Adal nos dice: yo estoy en dieta, pero por más que la sigo, no bajo de peso. Hago CrossFit y corro algunos fines de semana. ¿Qué estaré haciendo mal? Bueno, y generalmente hay para la cuestión de la pérdida de peso, como les comentaba, es todo usted o alguna actividad física y cambios en la alimentación, lo ideal sería medir la composición corporal para realmente saber si el peso que tiene es un peso saludable o el peso que tiene es alto basado en la composición del músculo y la grasa. Si es un peso, por ejemplo, que está más alto y no baja de peso y al contrario sigue subiendo, puede estar subiendo masa muscular y eso es saludable, eso lo va a proteger contra las cuestiones metabólicas. Si, digo, obviamente, si queremos conocer si hay alguna otra alteración, pues se tiene que acudir a una valoración para determinar algunos riesgos y realizar algunos laboratorios adicionales. Perfecto. Y bueno, Adal igualmente pregunta: ¿de qué tipo de aceite dijo? ¿Cuál sí usamos? Sí, los aceites, por ejemplo, para cocinar se recomienda el aceite de canola. Para cocinar, evitar obviamente freír los alimentos. Pero el aceite de olivo se considera que es más saludable comerlo crudo. Todos los demás aceites, que es el aceite de coco, el aceite de aguacate, la verdad es que no son tan saludables. Por ejemplo, el aceite de coco tiene muchísimas grasas saturadas. Entonces, quédense con eso. Para cocinar, canola; para consumir como acompañante de alimentos, de olivo. Okay. Perfecto. Y bueno, seguimos con las siguientes preguntas. Areli
Nos dice, ¿los cereales que se comercializan como altos en fibra son recomendables o como sustituto de granola en la porción de fruta? Ok. Aquí lo ideal es, por ejemplo, que la fruta no la acompañemos con nada. Recordemos que la fruta como tal ya es un carbohidrato y ya trae sus propios azúcares. En el momento en que nosotros lo combinamos con otro carbohidrato, por ejemplo, el cereal o la granola, estamos aumentando el consumo inadvertido de azúcares. Entonces, esto no es bueno para la salud. Si nosotros queremos tener como esa sensación como crujiente, al momento de comer frutas puede agregar alguna semilla. Puede ser chía, puede ser un poco de girasol, pero no acompañarlo de preferencia con granola ni con nada de esto. Ahora, los cereales que se comercializan como altos de fibra, también carbohidratos y así hay que considerarlos. La fibra lo que va a ayudar es a disminuir la absorción, mejora la digestión, pero en general, bueno, si vamos a consumir cereales, siempre hay que revisar la etiqueta y, bueno, esto aquí mucho nos puede ayudar la parte del consejo de nutrición y, por ejemplo, consumirlo, lo que sería una leche, un sustituto de leche, una alternativa de leche, como una leche de soya, una leche de almendra para disminuir la cantidad de carbohidratos. La verdad es que en la parte de nutrición no se recomienda el consumir lo que son los cereales envasados. Es todavía mucho más saludable cocer la avena para que digamos tengamos una sensación similar, pero sin el exceso de azúcares. Y la avena siempre cocida porque cruda generalmente tiene más azúcares. Okay. Y bueno, hay otras dos preguntas igual de Arel. Vamos a pero también pregunta, ¿qué tan efectivo es sustituir el pan blanco, panecillos, etcétera, por pan tostado o integral? Ok. Todos los panes tienen carbohidratos, ¿ok? La porción de un carbohidrato lo medimos como una medida estándar de 15 gramos de carbohidratos, digo, una porción de azúcar es como 15 gramos de carbohidratos. El pan blanco, el pan integral, un tercio de bolillo, una tortilla, todo es una porción de carbohidrato. ¿Ok? O sea, en realidad, la ventaja de sustituir el pan blanco, en este caso vamos a suponer una rebanada de pan Bimbo por una rebanada de pan integral, lo que va a aportar es fibra. Como les comentaba, la fibra ayuda a la digestión y ayuda a disminuir la absorción de la glucosa en la sangre. Ahora, esto entra más como un poquito en el terreno del mito de tostar las tortillas o tostar el pan para evitar que se eleve el azúcar. En realidad, lo que cambiamos es la textura, no cambiamos el contenido del alimento. Entonces, aquí si queremos sustituir por algo un poquito más saludable, por ejemplo, puede ser esta parte de la línea de pan keto, que es con harina de almendra, que es una opción. El problema es el costo, que suelen elevarse. O de verdad hay panes comerciales que pueden ser recomendables. Por ejemplo, el pan Bimbo doble cero, tiene fibra, tiene menos carbohidratos que otros. Pero por favor, y digo, disculpen si alguien lo consume, pero intenten no consumir el oro wheat. Los panes oro wheat son una trampa de carbohidratos porque cada rebanada equivale a 2 de Bimbo. Si una persona se hace un pan o un sándwich con este tipo de pan, es como si me estuvieran comiendo 4 rebanadas de Bimbo. Parece que vaya dato para pero muchas gracias. Bueno, la otra pregunta. Nareli dice, ¿qué tan recomendable es el uso de creatina, proteínas de polvo y otros suplementos para ganar masa muscular asociados al ejercicio? Ok. La creatina, la proteína en polvo vegetal, el HBM, la vitamina D, sí se ha demostrado que en las personas que realizan ejercicio de resistencia, les puede ayudar a mejorar la masa muscular, pero siempre y cuando se haga ejercicio. Si lo consumimos únicamente solo, la verdad es que eso no funciona. Y lo único que hacemos es sobrecargar al cuerpo y sobrecargar el riñón. Ahora, si nosotros hacemos ejercicio, consumimos la creatina y no tomamos suficiente agua, a la larga el consumir exceso de proteínas se vuelve un factor de riesgo para la presencia de piedras en los riñones. Entonces, siempre tiene que ir acompañado estos suplementos de ejercicio de resistencia y de mucha agua. Y las dosis o las cantidades, pues generalmente se ajustan con un nutriólogo deportivo. Ok, perfecto. Y bueno, hay una última pregunta, pero esta es de mi parte. Es que hay, como dicho, ¿no?
así que de las abuelitas, así, las mamás, etcétera, de que esa, me enfermé de diabetes porque, por un susto, ¿no? Entonces, ¿qué tan cierto es eso? Ajá. No, no, lamentablemente también ahí caemos en la parte de los mitos. Por ejemplo, los mitos más comunes de la diabetes es me dio diabetes por un susto o la parte de, por ejemplo, otro muy común es la insulina me va a dejar ciego. Perdón, ahí está, ya. Entonces, generalmente cuando ocurre o se desencadena la diabetes, vamos a ponerlo así, o se detecta, vamos a se detecta la diabetes de una cirugía, la persona ya venía con alteraciones, simplemente no se había diagnosticado. La mayor parte de ellos ya tenían o prediabetes o ya tenían diabetes y solamente estos eventos lo que hacen es elevar los niveles, pero ya tenían la enfermedad, solamente se hizo manifiesta a partir de alguna situación. Ah, ok, sí, perfecto. Ahora sí que para que lo compartan con sus tías, abuelitas, mamás, tienen estos mitos. Y bueno, por eso, por lo pronto sería todo. Muchas gracias, Angie. Te agradezco esta plática lo que mencionaba, ha sido muy educativa y yo creo que muy valiosa. He dado varios tips, varios pues, sí, consejos, ¿no? De prevención, y pues que igual las personas que a lo mejor ya tienen diabetes, que sepan que pues, no todo está perdido, ¿no? Porque muchas veces ya lo sienten tal cual como una sentencia de muerte, a menos Ay, que tengan no esa te puedo esperanza, escuchar, ¿no? es que como que se cortó. Um, bueno, ya me escucho, estoy de vuelta. Me escucho. Hola, hola. Um, un segundo. Bueno, ¿ya me escucho? Ahí estoy, todavía estoy conectada. ¿Sí me escucha? Ok. Sí, ya te Bueno, escucho. te decía que muchas gracias por la plática. Ha estado muy interesante, muy educativa y has dado pues tips, ¿no? Consejos que se pueden implementar pues para todas las personas, no necesariamente solo las que tienen prediabetes o igual los que tienen ya diabetes, que sepan que no todo está perdido, ¿no? Mencionaba que pues muchas personas dicen, ah, Exactamente. ya, si sienten que es una sentencia de muerte literal, ¿no? Y, pues ahora sí que vean un poco de luz al final del túnel, ¿no? Este, y bueno, nuevamente muchas gracias, Angie. Ahora sí que pueden contactarla y en No, su de correo. nada. Igualmente esta plática se quedará aquí en la página de Facebook por si gustan posteriormente pues retomarla o compartirla con sus amigos. Y antes de irnos, quiero recordarles que pues tenemos el servicio de terapia psicológica en modalidad online y presencial. Tenemos también terapia de pareja, terapia para niños, adolescentes, etcétera. Algunos otros servicios y el servicio que acabamos de abrir hace algunos días, prácticamente esta semana, el servicio de nutrición, que en este momento solo lo tenemos de manera online, pero eso no significa que la calidad del servicio disminuya. Se les puede brindar la atención y sin ningún problema. Y también recordarles que esta semana, debido a nuestro aniversario, tenemos el 10% de descuento para todos aquellos que se conecten a esta sesión o a estas sesiones de webinars y que tomen una captura de pantalla, nos etiqueten una historia de Instagram y bueno, nos contacten, ¿no? Por medio del WhatsApp, mostrándonos, bueno, esta parte y pues se les hará el 10% de descuento. Y bueno, ahora sí que, bueno, hay un último comentario de Alejandro. Sí, muchas gracias por la información, muy buena plática. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, eso sería todo por Muchas gracias. esta sesión. Nos estaremos viendo mañana para el cierre de este ciclo de conferencias. Nuevamente, muchas gracias, Angie. Y bueno, nos vemos mañana. Un gusto. Estén muy bien y recuerden compartirlo. Bye.
refiero a que se vaya cortando.